a quitarnos la atención al pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana, y vayan de una vez al libro de Génesis, capítulo 39. Génesis, capítulo 39. Quiero que leamos juntos solamente el versículo 1 y a partir de ahí empezaremos o avanzaremos en el mensaje. Todos, por favor, en capítulo 39 de Génesis. Cuando lo hayan encontrado, por favor, indíquenmelo con un fuerte amén. No, con eso no me animo a empezar, hermanos. Todos vayan a ese pasaje para que leamos juntos el versículo 1, Génesis 39. Si ya lo tiene, indíquemelo con un amén. Quizá era el cubrebocas, ¿verdad? Que lo traen algunos. Juntos leamos el versículo 1. Dice la Escritura: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Hasta ahí, hermanos. Señor, te doy gracias porque podemos estudiar tu palabra en esta mañana. Y podemos venir delante de ti para pedirte, Señor, que nos hables tú al corazón, que tú nos muestres lo que necesitamos en nuestra vida personal. Así sea, Señor, esta mañana. Por favor, obra de forma que cada uno pueda salir lleno, Señor, de tu palabra, de tu presencia. Ayúdame, Señor, para ser instrumento, para que tu voz sea escuchada, Señor, y sea llevada en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tener esta libertad de escuchar tu palabra y concedernos, Señor, poder adorarte a través de la predicación. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Tomen sus lugares, por favor. Se recordarán entre la historia de Génesis 37 y Génesis 39, que había una historia incrustada allí como si no tuviera nada que ver, ¿verdad? Que justo la semana pasada nuestro hermano Julio compartió y predicó desde este púlpito. La historia de José, que venía narrándose desde el Génesis 37, hace esa pausa, por un lado para crear cierta tensión en la historia, por otro lado para mostrarnos algo que hoy no vamos a ver, pero que tiene mucho que ver con haber metido esta historia de la vida de Tamar en la historia de la redención. Pero llegará su momento donde estaremos haciendo esta conexión. Por ahora quiero hacerles recordar en qué punto se quedó la historia del capítulo 37, donde en esa ocasión el tema se titulaba Las aflicciones y la soberanía de Dios. Decíamos ahí, hermanos, que la soberanía de Dios tiene que ver con la vida rutinaria, las cosas más comunes de la vida. Tiene que ver con lo repentino de la vida, las cosas que a veces son inesperadas. Y tiene que ver con la ruptura de la vida, cuando parece romperse todo. Así terminábamos esa primera parte de la historia de José, donde ha sido vendido por sus hermanos, donde su padre ha recibido la noticia de que una fiera se lo ha comido, donde José marcha en la caravana rumbo a Egipto, lejos de su familia, y la familia se ha roto. Las relaciones interpersonales, la conciencia de sus hermanos, la paz de su padre, una crisis que hay en la familia. Pero terminábamos diciendo que detrás de lo que se vivía, donde Jacob enlutado no quería ni ser consolado, estaba ocurriendo algo que Jacob no podía ver, ni sus hermanos. Dios seguía obrando y seguía teniendo el control, y no ha terminado con la vida de José, porque José tiene una parte en la gran historia de la redención, como la tenemos usted y yo. Y las cosas que no vemos cómo terminan, quizás es porque no han terminado, y Dios sigue obrando. Y eso pasa con José, diciendo al final del capítulo 37, que José había sido llevado a Egipto y había sido entregado en manos de un llamado Potifar. Y así empieza nuestro relato en esta mañana. Y vean cómo Dios sigue obrando
en otro escenario. Ya no estamos en la tierra prometida, ya no estamos en Mesopotamia, ahora estamos en Egipto. Y quiero que note el énfasis de esta escena con la que abrimos. Pero antes, para que recuerde el título, hermanos, Dios está con nosotros en la prosperidad y en la adversidad. Dios está con nosotros en la prosperidad y en la adversidad. Note el énfasis de esta primera parte de la historia. Llevado pues José, y es lo único que se va a decir de él, a Egipto, Potifar, y ahora vea las credenciales de este hombre, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Esto está a propósito para hacernos entender en la condición en la que se encuentra José. La oportunidad que tiene por delante, cero. Es un esclavo, es un jovencito, un adolescente. No está su familia, no está su padre, no está en su tierra. Y cayó en manos de un poderoso que puede usarlo como mercancía hasta que le sea útil y luego desecharlo. Hermanos, ¿cómo pasó esto en la vida de José? ¿En qué momento quedó en estas circunstancias? Quizá un par de días atrás, o lo que haya durado el viaje. Su vida era otra, sus planes eran otros, su sentir era otro, y ahora se encuentra en estas circunstancias. Eso, hermanos, es algo que podemos nosotros entender cuando analizamos nuestra vida. A veces así nos va a pasar. Ha habido momentos en la vida donde nos sentimos de esta manera. Quizá está habiendo un momento ahora en tu vida donde te estás sintiendo de esa manera. Y si no, ten por seguro que va a haber algún momento donde te vas a sentir de esa manera. Tenías un plan, había un proyecto, estabas bien más o menos, tenías la idea de servir al Señor, te esforzabas por agradar al Señor en todo, y repentinamente, sin más ni más, se acabaron esos sueños, se acabó esa estabilidad, las circunstancias son otras, estás donde no quieres estar, haciendo lo que no te gusta hacer, en circunstancias que no planeaste tú. ¿Y sabes qué viene? La frustración. Viene a veces la amargura. Viene el desánimo. Pero tienes que recordar aquí, hermano, que Dios está presente. Dios está con nosotros en la adversidad y en la prosperidad. En la prosperidad y en la adversidad. De eso se trata esta historia y lo vamos a ver a continuación. A veces ese estado del que estoy hablándote ocurre repentinamente. A veces ocurre gradualmente. Pero ¿cuántas veces no te has hecho esta pregunta? ¿Cómo es que llegué aquí? ¿Cómo es que estoy en estas circunstancias? ¿En qué momento terminé aquí? Hablando de un estado en el que te encuentras de espiritualidad o de ánimo. Y la pregunta más seria todavía, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó con el Señor? Pues yo estoy esforzándome, yo tenía este plan, y yo quería hacer aquello, y había focalizado esto, y Señor, tú sabes que ese era mi corazón. ¿Y ahora? ¿Qué pasó con el Señor? Asombrosamente, hermano, las Escrituras, justo en este punto, en el más alto de la incertidumbre, de la soledad, de la angustia de José, ocurre la siguiente frase, una frase, hermanos, poderosa, tanto para José como para nosotros. Nota cómo empieza el versículo 2. La primera frase, léela conmigo, por favor. Mas Jehová estaba con José. ¿En qué momento aparece esta frase, hermano? No es que aparece Dios ahí, es que ahí nos recuerda que Dios siempre estuvo, que Dios siempre ha estado, que Dios siempre estará. Y esa frase, hermano, esta verdad levanta a cualquiera en cualquier adversidad. Y quiero que hoy, hermanos, podamos nosotros entender esta verdad de la que estoy hablándote a través de este pasaje. Dios está con nosotros en la adversidad y en la prosperidad. Los momentos difíciles, las pruebas, el dolor, la aflicción, no significan necesariamente que Dios no está contigo. Quizás es todo lo contrario, preparándose el camino para que tú veas cómo Dios obrará, para que tú palpes el poder de Dios, experimentes lo que no habías experimentado tiempo atrás en la estabilidad. Tendrás que verlo después de pasar una prueba donde te darás cuenta que el Señor ahí está. Porque donde más parece reinar la oscuridad, la luz del Señor resplandece con más claridad. Donde más parece reinar la oscuridad,
la luz del Señor resplandece con más claridad. Así es la vida cristiana, hermanos. Es como un edificio en el que comienzas en el primer piso y un día llegarás hasta el último piso, los años que te toque vivir, hasta que el Señor te llame a su presencia. Pero para subir a ese piso donde finalmente irás a la gloria del Señor, no es por un elevador que te aísla de todos los demás pisos, sino más bien es como una escalera que te hará cruzar por el piso de la prosperidad, pero también te hará caminar por los pasillos de la adversidad. Así es mientras avanzas hasta el último piso donde el Señor te llamará. Porque Dios siempre está contigo. Tú siempre debes confiar en su presencia. Porque Dios siempre está contigo, tú siempre debes confiar en su presencia. Y el pasaje se divide en dos verdades generales. Dios está contigo en la prosperidad y Dios está contigo en la adversidad. Primero, hermano, Dios está contigo en la prosperidad. Eso lo vemos del versículo 1 hasta el versículo 12. ¿Cómo? Mira, dándote gracia para servir. A pesar de lo que estés padeciendo y pasando, Dios está contigo en la prosperidad, dándote gracia para servir. Mira lo que ocurre. Esto que relaté al principio nada más es el ambiente en el que empieza esta historia, conectado con la historia anterior. Pero apenas llega a Egipto y mira qué cosa le espera a José. Voy a continuar con la lectura en el versículo 2. Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia José en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Hermanos, qué hermoso ahora, ¿verdad? Empieza la prosperidad. Llegó a un terreno de estabilidad, lejos de lo que él pensaba que le esperaba. Y así es esto, velo aplicando a tu vida. Lejos de lo que él pensaba que le esperaba, ahora empieza a ver la bendición de Dios palpable. Haya gracia delante de este varón, empieza a tener responsabilidades que a nadie más se le han confiado, empieza a tener la seguridad para trabajar. Y hermano, ¿cómo es que Dios está contigo en la prosperidad? Cuando tú estás en una etapa de estabilidad, es porque Dios te está dando gracia para servir. Si tú sirves, si tú eres útil, si tú estás haciendo algo por otros, eso no es más que evidencia de la gracia de Dios. No es porque tú eres alguien que te has ganado eso, porque eres tan bueno, porque de ti nació. No, es por la gracia de Dios. Siempre que tú estás sirviendo y siendo útil a alguien más, es la evidencia de que Dios está usando su gracia contigo. Y hermanos, eso es algo que debemos pensar cuando nos vemos en un estado de prosperidad. Dios espera que estemos sirviendo y nos capacita para servir y nos da su gracia para servir. Pero no olvides que es por su gracia. No olvides que es solamente porque Él te lo permite. Valora esa etapa, valora esa oportunidad. ¿En qué etapa te encuentras ahora? Ahora mismo tú puedes evaluar. En la adversidad, ¿la catalogarías como adversidad o la catalogarías como prosperidad? Llegaremos ahorita a la adversidad, pero mira, si te encuentras en un estado donde eres útil, estás sirviendo a otro, eres de bendición a las personas y lo que tú haces, tu tiempo, tus recursos, tus habilidades, les son de beneficio a los hermanos, a la comunidad donde vives, a tus vecinos, en el trabajo, que no se te suba eso a la cabeza como si viniera de ti. Dale gracias a Dios. El Señor te ha dado de su gracia. Estás en una etapa de prosperidad. Y Dios está contigo en la prosperidad, dándote gracia para servir. Pero no solo eso, Dios está contigo en la prosperidad, dándote gracia para bendecir. Ese es un propósito de Dios en el tiempo de la prosperidad. Mira el versículo 5 y 6. Y aconteció que desde cuando él le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se ocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella apariencia. Cuando Dios pone su mano sobre ti para traer bendición a otros, hermanos, es maravilloso.
pero eso es de Dios. No es de ti tampoco. Y dale gracias a Dios que pueda ser de bendición a otros. Hay ocasiones, hay tiempos, hermanos, hay temporadas donde la gente te dice, qué bendición, hermano, gracias. Hermana, qué bien hiciste aquello. Oye, hermana, gracias por tus palabras. Gracias por venir. Gracias por llamarme, hermana. Oye, qué bendición. Y se es visible esa bendición cuando a otros les estás edificando, les estás animando. Dios te está usando. Y ese tiempo de prosperidad es donde Dios se muestra de esa manera. Para eso te ha dado esa prosperidad. Hermanos, no es para ti mismo el tiempo de prosperidad. No es solo para cumplir caprichos que tú le habías pedido al Señor y te los da y te encierras en tu burbuja hasta que se consuma la bendición. Es para servir a otros, es para ser de bendición a otros. Si estás en tiempo de prosperidad, no olvides esto. El Señor te da de su gracia para servir y de su gracia para bendecir. ¿Te has fijado cómo cuando un cristiano ha ubicado de dónde viene la bendición, quién es como hijo de Dios, en todo lo que hace, trae bendición a los demás? En el trabajo, en la casa, con los vecinos, con la gente que platicas. Ellos alcanzan bendición por tu forma de vivir como hijo de Dios cuando estás en esa etapa, porque lo que Dios te da, tú lo extiendes en talentos, en dones, en bienes materiales, en la disposición, en el servicio, y la gente se siente bendecida. ¿En qué etapa estás? Te vuelvo a preguntar. Sí, reconozco, hermano, que en la prosperidad y está siendo de bendición a otros. El Señor te ha puesto ahí para eso. Nos ha puesto para eso. Y es una evidencia de su gracia, para que nosotros podamos mostrarle a otros. Mira, Faraón, Potifar, reconoce y dice que la mano de Jehová está sobre ese muchacho. Yo quiero que él esté sobre mis asuntos. Y le está dando de alguna forma la gloria a Dios. José está proyectando el carácter de Dios. Para eso es la prosperidad. Pero cuán fácil es olvidarnos de Dios en la prosperidad. Cuán fácil es sentarnos en nuestra comodidad de la prosperidad y no voltear a ningún lado hasta que se acabe lo que Dios me dio. No, hermano, no es para eso. Es para traer bendición a otros y que todo lo que hacemos alcance a otros. ¿Cuántos más el Señor quiere bendecir? Sin duda, hermanos, lo espera de ti, lo espera de mí. La pregunta es si lo estamos haciendo. Cuando Dios te bendiga de esa forma, usándote para ser de bendición a otros, valóralo. Dale gracias al Señor, disfrútalo. No siempre vamos a vivir solo en el piso de la prosperidad. Quizá el siguiente piso es de la adversidad. Tal vez a la vuelta del pasillo de ese edificio que te hablaba está la adversidad. Pero ahora no te preocupes por eso. No importa si venga la adversidad o si estás en prosperidad. ¿Sabes qué necesitas? Saber que Dios está contigo. La presencia de Dios. Eso es lo que necesitas. No hay más ahí que te haga realmente valer, vivir la vida como se debe vivir, mirando hacia arriba, poniendo los ojos en el Señor. Dios está contigo en la prosperidad, dándote de su gracia para servir, dándote de su gracia para bendecir y dándote de su gracia para resistir. Mira, estos tres elementos van a estar siempre en la prosperidad. La oportunidad de servir, la oportunidad de bendecir. Y también Dios te va a capacitar para resistir porque va a venir ataque. En la prosperidad, cuando tú estás sirviendo al Señor, reconociendo de quién viene lo que tienes, va a venir ataque para destruir todo lo que acabas de hacer glorificando al Señor. Y el Señor te da su gracia para resistir. Mira lo que sigue del versículo 7 al versículo 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. Ahora quiero dar un dato aquí muy interesante, porque por un lado Satanás está usando la misma estrategia que usó con Adán y Eva en el Edén. La misma. Dios había puesto a Adán y a Eva en el huerto y les había dicho, mira, de todo lo que hay aquí puedes comer, excepto, y le dijo, del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Y sabes qué hizo Satanás? Se las arregló para que quitaras la vista de todo lo que tienes, que Dios te ha dado, y la pongas en lo único que no tienes, que no debes. Y cuando Dios
Cuando Satanás logra ponerte en el enfoque incorrecto, en lo único que no tienes, ahí es donde puedes echar a perder todo lo que habías logrado. Y lo está usando aquí. Pero nota, quería dar este dato que te voy a mencionar a continuación cuando dice: todo lo ha puesto en mi mano excepto a ti, por cuanto eres su mujer. Es la frase que anteriormente, ¿se acuerdan que había dicho de Potifar que no se preocupaba de nada excepto del pan que comía? Ese es un eufemismo para referirse a su esposa. Es un dato nada más para que veamos, y aquí está la interpretación, ahora que repite la situación, él conoce sus responsabilidades, lo que sí, lo que no, y ahora él dice qué significa cuando Potifar le dijo, todo está en tu mano, excepto del pan que como, excepto de mi mujer. Y él lo entendía. Y ahí entonces empieza la lucha, empieza la batalla en la que Satanás quiere que entre, y Dios dio gracia para resistir. Y hermanos, Dios nos da gracia para resistir en medio de la prosperidad, pero necesitamos de Dios, necesitamos de su presencia. Nadie puede resistir una tentación como esta en sus propias fuerzas. Nadie. Nota lo que hace José. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado a ti, no me ha reservado sino a ti. ¿De quién está hablando? De su amo. ¿Y quién le dio gracia sobre su amo? Dios. Y ahora dice directamente, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y entonces José tiene conciencia de la presencia de Dios, y eso es suficiente para resistir la tentación. Eso se llama el temor del Señor. El temor de Jehová es la conciencia de la presencia de Dios. Hablando en términos prácticos, eso es el temor de Jehová. Ser consciente de que Dios está allí, de que Dios te está viendo, de que Dios te está escuchando, de que Dios sabe lo que piensas, que sabe dónde estás, que está al lado tuyo. Y cuando José capta eso, entiende eso, hermanos, eso es la gracia de Dios para resistir la tentación. La gracia de Dios se manifiesta en su presencia en tu vida. Hermanos, es una bendición que tengamos a Dios como nuestro Padre. Es una bendición que por medio de su palabra Él se acerque todos los días a nosotros. Si lees la Biblia, si vienes a la iglesia, es una bendición que Él está disponible para nosotros. Eso es su gracia, hermanos. Con su presencia no necesitamos más nada. Con su presencia activa en nuestra vida podemos servir, ser de bendición a otros y resistir la tentación. Y nota, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. No es un asunto de un día, no es un asunto de una ocasión. La gracia de Dios para resistir la necesitamos todos los días. Porque todos los días el enemigo tratará de robarnos esa bendición, de destruir lo que hemos hecho para testimonio del Señor, para su gloria. Aquí se representa a través de una mujer para José, de la inmoralidad, pero no siempre es eso, hermanos. Puede ser el materialismo, puede ser tu trabajo, puede ser los bienes materiales, puede ser una vanidad personal, puede ser la pereza, puede ser la comida. ¿Qué es aquello que Satanás está usando para decirte, ¿qué tiene de malo? Mira, pues todo lo hacen. Además, has hecho tantas cosas bien. ¿Qué tiene esto, hombre? ¿Qué está haciendo Satanás para robarte esa bendición de glorificar a Dios en la prosperidad? Porque es en la prosperidad donde se presenta este tipo de tentaciones. Cuando todo marcha bien, te han dado un puesto, has prosperado, te han dado responsabilidades, tienes ciertas libertades, tú puedes decidirlo, nadie se va a dar cuenta, todo marcha bien. Allí es donde Satanás entra. ¿Y sabes qué te va a salvar nada más? Su presencia y la conciencia de ella en tu vida. Por eso, hermanos, es tan importante estudiar la palabra, leer la palabra, meditar en la palabra, exponerte a la palabra, porque la presencia de Dios estará activa en tu vida. Y entonces hará lo que José hizo. Pero es por la gracia de Dios salir huyendo. A veces tendrás que salir huyendo para no tener que ver con un negocio fraudulento en tu trabajo. A veces tal vez tendrás que renunciar de tu trabajo. A veces tendrás que dejar una amistad que no te conviene. A veces tendrás que apagar así rápido el dispositivo. A veces tendrás que interrumpir la película. A veces tendrás que cambiar de dirección en donde vas caminando en la calle. Pero ¿sabes qué te hace hacer eso? No es tu fuerza de voluntad.
es la gracia de Dios en tu vida a través de su presencia activa en la palabra de Dios. José evoca la presencia de Dios. José hace mención de Dios y le dice a esta mujer: pecaría yo contra Dios. No sé si es cultural para ti, si es normal. Eres mi jefa, tú me puedes imponer lo que tú quieras, pero pecaría contra Dios. Y salió huyendo. ¿Qué hace eso? Hermano, la gracia de Dios para resistir. En esa forma vemos cómo Dios siempre está con nosotros en la prosperidad, dándote su gracia para servir, dándote su gracia para bendecir y dándote su gracia para resistir. Pero no solamente es en la prosperidad. Porque Dios siempre está contigo, tú siempre debes confiar en su presencia. También Dios está contigo en la adversidad. Mira versículos 13 en adelante, al 23. Dios está contigo en la adversidad. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Cuando el mundo te quiere usar. Cuando el mundo te quiere usar. Mira versículo 13. Cuando vio ella que le había dejado sus ropas en su mano y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Y vino él a mí para dormir conmigo, y yo le di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió, y ella se puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Hermanos, el mundo va a actuar de esa forma. El mundo va a querer usarte para sus propios intereses. Esa es la característica del mundo en el que vivimos, hermano. El mundo va a querer imponer su filosofía. ¿Sabes cuál es su filosofía? La satisfacción inmediata, cumplir sus propios deseos, que seas parte de ello. Y si tú no quieres contribuir, entonces vas a ver la fuerza del mundo contra ti. Pero vas a sentir más de alguna vez, hermano, cuando el mundo te quiere usar para sus conveniencias. Y uno como cristiano lo sabe y no puede quedarse allí. No puede, no es parte de eso. Y si tú no colaboras, entonces va a venir la fuerza del mundo. Si tú no colaboras, el mundo te va a desechar. No le eres útil. Eras su amigo, eras el mejor empleado, eras el mejor vecino, eras el mejor amigo, no, hasta que no quisiste ser parte de su tranza, de su inmoralidad, de su deshonestidad. Entonces te van a infamar. Entonces van a decir: es que el malo es él. Y te van a inventar cosas. Y te van a poner el mal y te van a dar la espalda. Hermano, pero recuerda, Dios está contigo en la adversidad. Cuando el mundo te quiere usar, Dios está tomando nota de eso. Dios está observando. Dios está en control. Allí Él está contigo. No se ha ido. Lo vas a ver adelante cómo es que Dios ahí está. Pero este mundo y el diablo, hermanos, se trata de satisfacer los deseos personales en el momento que se quieran hacer y estropear el plan de Dios en tu vida. De eso se trata la alianza del diablo y del mundo. Siempre piensa en eso cuando estés en medio de la adversidad en estas circunstancias. No pienses que se trata de una persona X y una circunstancia X y una decisión tuya que no trasciende a ningún lado. Piensa que siempre que se trata de poner o comprometer el nombre de Cristo, se trata de una lucha espiritual. Se trata del diablo y el mundo tratando de destruir lo que tú has hecho para agradar al Señor o de desacreditar la obra de Dios en ti. De eso se trata en el mundo. Y hermano, el Señor está contigo cuando el mundo te quiere usar, pero también cuando la batalla se vuelve personal. ¿Te has dado cuenta que en tu trabajo a veces, o en tu trabajo y en todos lados, de repente todo es contra ti, todo es contra ti, todo es contra ti? Bueno, mira, versículos 17 y 18. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, nota esto, las mismas palabras. Esta mujer ya se lo tomó personal y no lo va a dejar en paz y va a hacer que le vaya mal. Porque no, al mundo nadie le dice que no. Y si un cristiano se opone, ok, vamos a ver de qué están hechos los cristianos. Entonces le habló las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. El cristiano que contrataste, cuando tú no quisiste ser parte del robo que te invitaron o del fraude,
Van a decir, es que el cristiano que contrataste es un estorbo. No, hombre, llega tarde y no es cierto a lo mejor. Espero que no sea cierto. Pero te van a injuriar y te van a decir, es que él no colabora con la empresa. Es que él nos va a hacer perder dinero. Es que mira lo que hizo. ¿Y qué vas a hacer? Primero piensa y recuerda que Dios está contigo en medio de la adversidad. Va a estar contigo cuando el mundo te quiera usar. Va a estar contigo cuando la batalla se vuelva personal. Te vas a dar cuenta que no solo en tu trabajo. Porque ¿sabes quién está detrás de eso? El diablo. Y el diablo te persigue en tu trabajo. Y vas a llegar a tu casa y también no falta quien que no es creyente de tu propia carne, sangre. También está contra ti. Y no falta el vecino que también está contra ti. Y el gobierno que está contra la iglesia. Y de repente vas a sentir la presión de que algo ya se volvió personal. Hermano, tenemos una batalla personal. Dice la escritura en Pedro que debemos ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y ya te echó el ojo. Si tú estás en la etapa de pasar una prueba, Satanás va a ir con todo para que tú no pases esa prueba. Pero Dios está contigo en la adversidad, cuando el mundo te quiere usar, cuando la batalla se vuelve personal y cuando se une el poder del mal. Mira, finalmente, versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Se une el diablo y se une el mundo, el poder contra ti, el sistema completo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Hermanos, ahí se pone dura la batalla. Y ahí es donde muchos cristianos ya no dan un paso más, ya no pasan la prueba, porque olvidan que Dios sigue estando contigo en medio de la adversidad, aunque se una el poder del mal, aunque parezca que perdiste, hermano. Puede ser que la injusticia alcanzó sus límites y te llevaron a la cárcel, te corrieron del trabajo, te imputaron un asunto que no era nada que ver contigo, te levantaron un falso y todos ahora creen que tú eres el culpable y que eres tal y cual. ¿Y dónde está la justicia, pensarás? ¿Y dónde está Dios? ¿Sabes qué oraríamos tal vez nosotros si estuviéramos ahí con José? Señor, que no lo echen a la cárcel. Señor, que se aclare todo, orando para que la que sea castigada sea la esposa de Potifar. Esas son nuestras oraciones. Pero a veces el Señor no está pensando en eso. El Señor no está siempre tratando de quitarnos del peligro o de sacarnos de la cárcel. Más bien usarnos en la cárcel, usarnos en medio del peligro, glorificar su nombre en medio de esa prueba. ¿En qué etapa te encuentras, hermano? Cuando se une el poder del mal, mira, todos contra ti y perdiste la batalla. Asegúrate de una cosa, estar bien con el Señor, nada más. Estar a cuentas con el Señor, nada más. Esa es la evidencia de que el Señor está contigo y tarde que temprano verás los resultados. Tú no necesitas más, yo no necesito más que la presencia del Señor conmigo. Mira las palabras que vuelven a repetirse después del versículo 20, donde cae en la cárcel, donde parece que perdió. La mujer de Potifar salió con la suya, se acabó el tiempo de prosperidad. Y entonces llega la etapa de la adversidad. Y ahora, ¿sabes qué pasa cuando el rey, uno de los altos funcionarios, gente del rey, manda a un esclavo a la cárcel? ¿Sabes cuándo vas a salir de ahí? Cuando te saquen muerto o para matar. Ahí está José ahora. ¿Y qué va a pasar? Una cosa es segura, hermanos, y lo ha dicho la Escritura, Jehová estaba con José. Eso es suficiente. Hermano, te digo esta mañana, si eres hijo de Dios, Jehová está contigo. Y eso es suficiente. No necesitas más. Yo no sé qué estás pasando. Yo no sé qué te aflige. Yo no sé qué batalla sientes que estás perdiendo. Asegúrate nada más que Jehová está contigo y eso es suficiente, hermano. Mira las palabras que vuelven a salir allí. Versículo 21. Lee conmigo. Versículo 21, la primera frase, por favor. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Qué bendición, hermano. Perdiste tu trabajo. Todo el mundo cree mal de ti. Tu familia no te reconoce como un hermano, como un miembro de la familia. Estás desechado del mundo.
pero Jehová está contigo y te extiende su misericordia. En esa cárcel, en ese vacío, en esa soledad que el mundo te da, el Señor lo llena. El Señor extiende su misericordia. Y esa frase otra vez levanta a José. Hermano, levanta a cualquiera. Quiero, hermanos, nada más compartir que podamos ser conscientes, creer estas verdades. Si somos hijos de Dios, hermanos, nada más nos basta que el Señor esté con nosotros y que seamos conscientes de ello. El Señor siempre está con nosotros como hijos de Dios, pero vivimos vidas derrotadas porque no somos conscientes de ello. Porque estamos buscando más la presencia de otra cosa o de otras personas que la de Dios. Pero si viéramos que Dios siempre está con nosotros, siempre que estamos atravesando una dificultad difícil, hermano, por más difícil que parezca, lo que está a punto de acontecer en realidad es que veas la presencia de Dios. Piensa en eso. Lo que está a punto de acontecer es ver la presencia de Dios. Piensa en la adversidad que sea. Si quieres una enfermedad terminal, ¿sabes con qué termina eso? Con la presencia de Dios. Y muchas veces aquí será librado y verás la mano de Dios, verás su presencia. Siempre que estés en una prueba, en una dificultad, recuerda que estás a punto de ver la presencia de Dios. Jehová estaba con José. Jehová está conmigo. Jehová está contigo. Si eres su hijo, hermano, este salmo precioso que tiene mucho que ver con esta verdad. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero luego dice que habla de me apacentará en delicados pastos, pero también dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. La misericordia de Jehová me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermano, el Señor estaba con José, y eso hace toda la diferencia. El Señor está contigo, y eso hace toda la diferencia. Pero lo que el Señor hace es darnos de su gracia para usarnos en medio de la adversidad. Es darnos de su gracia para usarnos en medio de la prosperidad. Y a final de cuentas, darnos cuenta que lo más valioso que tenemos es darnos cuenta que Él está con nosotros. Es su presencia, hermanos. Dios está desplegando un plan eterno. José está cumpliendo un propósito allí, que pronto va a multiplicarse. El pueblo de Israel va a crecer tanto que los judíos van a temerlo. Los egipcios van a temerlo. Pero José no sabe todo eso. Dios tiene un plan con él. En el momento que está sufriendo esto José, lo único que tiene que pensar y recordar es que Jehová está con él. Y hermano, tú no sabes lo que viene después de tu vida, de tu familia, de tus hijos, pero tú no te preocupes por eso. Asegúrate que estás en la presencia del Señor ahora, que el Señor está contigo y en eso puedes descansar. Dios está con nosotros en la prosperidad y en la adversidad, porque Dios siempre está contigo. Tú siempre debes confiar en su presencia. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Gracias por la reflexión de esta historia como parte de la gran historia, Señor, la de la redención. Ayúdanos, Señor, a disfrutar la etapa que nos toca, disfrutando de tu presencia. Un día, Señor, sabemos que estaremos para siempre contigo, con todos los redimidos. Pero ahora, Señor, danos de esa gracia para vivir de este lado, buscando tu presencia, confiando en tu presencia. Bendice a mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo esta verdad. Y gracias porque siempre has sido fiel, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.